Bueno, y volvemos en esta ventana, tu ventana, todos los días, porque es referente informativo. Hoy, por ejemplo, contamos con un estudioso, con un camarada, un compatriota, que está en la convicción de llevar con fundamento, con estudio y con soporte de lo que estamos hablando, de todos estos temas que fueron 2016 y lo que visoramos. Lo que visora nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, jefe de nuestro gobierno, buscando, bajo esas líneas que nos dejó nuestro comandante supremo, desde aquí, desde el corazón, que llevamos a todas y todos nuestras venezolanas, nuestros venezolanos, los que nos puedan estar escuchando, que sabemos que hay bastantes personas que buscan siempre con objetividad una comunicación. Hoy, por ejemplo, Eduardo Piñate nos ha dado, de verdad, un sinfín de soportes de lo que se está haciendo. ¿Verdad, Eduardo? Esto es un por ahora, no es que nos vayamos ahorita, pues nos falta todavía bastante que hablar, pero tenemos que seguir en este conceptualismo de llevar con metodología, con la planificación como tú lo estás haciendo, explicándonos, llevándoles a todas y todos estos procesos que está construyendo nuestro comandante pueblo, nuestro comandante de la paz, del diálogo y del encuentro, porque no es poca cosa con esa guerra de cuarta generación que vivimos y que vivió nuestro pueblo en el 2016, que hoy estemos parados, dando la batalla y con cifras y con números contundentes lo que se ha hecho. Fíjate, quedamos con un tema, campaña Carabobo 2021, es decir, lo que es la parte económica, que lo hemos hablado, pero ahora la seguridad. Ahí tenemos que ver un poco lo que estamos trabajando con nuestro criminólogo, nuestro abogado, amigo y hermano Tarek El Sami, quien es vicepresidente, pero asumió esa tarea que le delegó nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, como lo que es la nueva perspectiva, así como se dice hacia el futuro, lo que es el abordaje de ese problema multifactorial. Son muchos factores, muchas fórmulas que hay ahí, porque es las complejidades del mundo, eso no se puede esconder. La seguridad viene con una complejidad que viene con bastantes factores y del cual hay que buscar expertos, así como tú lo eres, estudioso, y dentro de ese determinismo que tienes con lo que tiene que ver las fórmulas sociales, de verdad que nos sentimos halagados de que estés dando esta explicación y queríamos cuál va a ser, a tu visión, el proceso del abordaje con la seguridad, con los lineamientos. Hay 6 temas, 6 lineamientos que dejó nuestro comandante y jefe Nicolás Maduro Moros. Mira, la campaña Carabobo 2017-2021 tiene varios ejes: el económico, del cual ya hemos hablado, el de la seguridad, el reforzamiento de las misiones y las grandes misiones, el plan de obra pública y el desarrollo, fortalecimiento, reordenamiento del poder popular. En el tema de seguridad, ya lo planteaba el presidente en su discurso del día domingo 15, pero lo amplió muchísimo más cuando instaló el Estado Mayor para este lineamiento de la seguridad, el día martes creo que fue. Y ahí se establecieron 6 líneas fundamentales. Lo primero que hay que decir es en función de qué va este plan. Este plan, o cómo se aborda, o cuál es el punto de partida, de arranque, o lo que justifica esta visión de la seguridad. Porque se trata en este momento de atacar un elemento donde nos han dado mucho daño. Nosotros la guerra, decíamos, el barco insignia es la guerra económica, pero tiene otras formas. Y una ha sido precisamente el incremento por la vía de la alianza del paramilitarismo que nos viene de afuera con las bandas criminales venezolanas, el incremento sobre todo de la delincuencia, de la acción criminal en los barrios de las ciudades y en otras partes del país. ¿Okay? Y eso ha tenido un sentido político, orientado también a generar desestabilización, desasosiego, inquietud, terror, miedo. En algunas zonas del país, estas bandas lograron en algunos momentos establecer verdaderos controles, estados de toques de queda inclusive, en algunas partes del país, incluso en la ciudad de Caracas. Eso se combatió con mucha fuerza
¿no? Y se sigue combatiendo con bastante fuerza. Y el plan apunta a eso. Ahora, ¿qué pasa? Que este plan integra distintas iniciativas que se han venido desarrollando en el tiempo e incluye otras. En primer lugar, el primer elemento es el fortalecimiento o relanzamiento del movimiento por la paz y la vida, que va en una línea preventiva: deporte, cultura, educación, recreación, ¿ok? Orientado hacia allá, hacia la acción preventiva, lo que son las canchas de paz, ese tipo de cosas. En segundo lugar, lo que tiene que ver con el reforzamiento del patrullaje, ¿no?, en todas las ciudades del país, con la presencia policial y militar, sobre todo de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Guardia del Pueblo, ¿okay? Y el fortalecimiento en esta línea también del BEN 911, ¿okay?, que es un elemento importante de la seguridad, reforzar ese elemento del sistema de cámaras, etcétera, etcétera, que existe en varias partes del país. En tercer lugar, un reforzamiento o una ampliación de los cuadrantes de paz. Estamos en el orden de los 2.100 y tantos en este momento. El plan persigue llegar a 2.300 cuadrantes de paz en un periodo muy corto, en este primer trimestre de este año. En cuarto lugar está lo que tiene que ver con la justicia de paz o la justicia local, que es uno de los vértices o de las líneas que están planteadas allí. Está planteado el tema de el tema de la reformulación de las OLP a partir de críticas y de excesos que se cometió en alguna parte del país. Bueno, entonces el presidente ha planteado enfatizar en el carácter humanitario de las OLP. Es decir, hay que seguir combatiendo al crimen con mucha fuerza, pero a partir de los principios humanistas de la revolución bolivariana y de la defensa de los derechos humanos. Esos son elementos, las 6 líneas que están planteadas en este marco en el desarrollo de esta parte o de este aspecto del plan de campaña Carabobo 2017-2021. Pero hay que verlo integrado, como una totalidad. No son un conjunto de acciones inconexas, al contrario, están interconectadas, se interinfluencian una a otra, orientado fundamentalmente en ese momento al combate al crimen y al paramilitarismo, como un elemento esencial de la guerra que se desarrolla contra nosotros. Sí, Eduardo, fíjate, ahorita vamos a ir a identificar la estación, pero yo creo que... Perdón, me faltó fortalecer el sistema de inteligencia popular, el SP3, que es otra de las líneas planteadas. Claro, pero fíjate, antes de ir, queríamos que tú nos dieras una orientación de la inversión que está haciendo el Estado, fíjate, porque no es poca cosa que hoy la gente, a lo mejor eso no se visibiliza. Los servicios públicos en América Latina, en otros países del mundo, ese costo, el costo y esa inversión social, porque nosotros lo vemos como un gasto, y eso está dentro de los logros de la revolución bolivariana, obvio, que va concatenado con la seguridad, con lo económico, con todos estos detalles que muchas veces la gente no entiende. Un sistema público prácticamente impuesto en otros modelos neoliberales, desde todos esos 40 años que se vivieron, y hoy tenemos un sistema de transporte, pueden haber problemas, pueden haber debilidades, pero hay una seguridad social establecida. Sí. Mira, nosotros, en el marco de la guerra, además hay que decir que la guerra económica se combinó o coincidió con un periodo de caída abrupta, la caída más abrupta y prolongada de los precios del petróleo en la historia, que se conoce hasta ahora, hace muchísimos años. Es decir, decía el presidente Maduro, nosotros perdimos en el año pasado, 2016, el 87% del ingreso de divisas del país. Es decir, apenas tuvimos el 13% de lo que históricamente recibíamos o ingresaba al país por la venta del petróleo en el mercado mundial. Eso es importante, es decir, no es cualquier cosa. Pero no es solamente que resistimos con ese estado, sino que además ampliamos la inversión social en ese periodo. Bueno, eso se sustentó también en que el ingreso en bolívares, por la vía del impuesto sobre la renta y los impuestos que pagan los venezolanos, sobre todo el incremento de la cultura tributaria y los tributos en el país, nos permite un ingreso importante en bolívares. Y si los reales no surgieron de la nada. Entonces, nosotros en ese periodo ya damos los datos de vivienda, pero por ejemplo,
los 4 incrementos de salario del año pasado que representaron más o menos un incremento del salario del 400%, sin contar el de enero de este año del 50% que acaba de decretar el presidente Nicolás Maduro. Que incluso eso se refleja en las pensiones. Pero además cerramos el año con 80.000 pensionados más, con lo cual llegamos al 90%, a la cobertura del 90% de la población en edad de ser jubilada, en edad de ser pensionada. Si tenemos apenas un déficit de 10% que debemos lograr pronto para llegar al 100%. En el tema de salud, pese a las contradicciones, pese a las debilidades que tenemos, aún en el sistema hospitalario, Barrio Adentro sigue avanzando con mucha fuerza. La atención primaria y secundaria, que es fundamental para un sistema de salud y para una población sana, sigue avanzando de manera importante y ya en 8 estados del país llegamos a Barrio Adentro 100%. La cobertura en educación, que también se ha incrementado. Tenemos 10 millones de venezolanas y venezolanos aproximadamente hoy en las aulas de todo el país. Estamos hablando de 1/3 de la población venezolana en este momento, si la redondeáramos en 30 millones de habitantes. En fin, yo creo que la inversión social, que es uno de los elementos fundamentales de nuestra revolución, no solo se consolidó, sino que se incrementó, ¿no? Con lo cual también impedimos que las heridas, lo que llamó el presidente, las heridas materiales de la guerra económica fuesen superiores a las que ya han sido. Es decir, el hecho de que la gente tenga que resistir los altos precios, las colas, el bachaquerismo, yo le digo, el malandreo de la alta burguesía con los precios, ya es suficiente. Y entonces, si no existe un gobierno, y eso solo es posible por el proyecto político, en cualquier otro estado que no sea socialista y que no se plantee la construcción del socialismo, la salida ante una situación de este tipo es recortar lo que ellos llaman el gasto social. Lo acaba de hacer Michel Temer en Brasil, que congeló, le hizo una reforma a las leyes para congelar durante 20 años el gasto público, porque eso es un gasto, ¿no? El gasto público. ¿Qué significa? Que durante 20 años no va a haber más escuelas, no se construyen más escuelas, no se construyen más hospitales, no se atiende la salud del pueblo, los salarios, en fin, la inversión pública. Entonces, eso es un elemento fundamental que contrasta, ¿no? Y ellos no tienen la situación que tenemos nosotros desde el punto de vista de la guerra económica. Entonces, creo que ese es un elemento importante. Y lo importante es rescatar el proyecto político socialista. Así es. Que es lo que garantiza esto, y un liderazgo comprometido con el pueblo. Sí, bueno, vamos a ir a identificar la estación y volvemos con tu programa Referente Informativo.